entonces con qué importancia tiene que Yeshua hubiera resucitado. ¿Qué pasaría si no hubiera resucitado? Entonces vimos la semana pasada que si él no hubiera resucitado, sencillamente, primero que todo, no sería el Mesías, porque él dijo yo resucitaré. Entonces sería considerado, además de eso, un falso profeta, como le dice el punto 3. Y otro punto que vimos la semana pasada es que él, además de eso, pero nosotros no teníamos acceso a un nuevo cuerpo, porque dice que el mismo que resucitó a Yeshua y transformó su cuerpo es el mismo que nos va a resucitar y a hacer nuestro nuevo cuerpo o transformarnos si todavía estamos vivos. Entonces, por lo tanto, si no pasa ese proceso con Yeshua, pues con nosotros tampoco, porque nosotros tenemos acceso a la Torah, nosotros llegamos a la Torah gracias a la labor que hizo Yeshua. Es decir, si Yeshua no hubiera sido enviado como redentor de nosotros, lo más probable, ¿cierto? Y lo más seguro es que no estaremos aquí sentados esta noche, no tendríamos acceso al pacto. Eso es lo que dice Efesios 2, porque en otro tiempo estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ¿cierto? Ajenos a los pactos, a las promesas, a la Torah, ajeno a todo. Dice, ahora habéis sido hechos cercanos mediante ¿quién? Mediante Yeshua HaMashiach. ¿Cercano a qué? A Dios, a los pactos, a la misericordia, a las promesas, absolutamente todo. ¿Sí? Las promesas no es coger un salmo, abrir yo la Biblia y cayó en cualquier salmo y leerle, eso es una promesa para mí. No, ya no son promesas para usted. Muchas cosas de los salmos ni siquiera son promesas, son profecías. Sí, nomás el Salmo 2. El Salmo 2 sí, y el Salmo 1 son profecías, eso no son bueno, el Salmo 1 es más que todo entre profecía y promesa, pero el Salmo 2 es netamente una profecía, sí, donde dice por ejemplo que yo miraré la maldad de ellos desde lo alto y me burlaré. Eso no es una promesa para usted, eso es una profecía relacionada a los enemigos de Yeshua, sí, porque más abajo dice todos se unieron a uno y se levantaron contra el Hijo. ¿Y ese Hijo quién es? Pues Yeshua, ¿sí o no? Por lo tanto, muchos de los salmos hay que también aprenderlos a leer más allá que como un poema. Desafortunadamente la Reina Valera no ayuda mucho y otras versiones que lo colocan como si fuera un poema, lo ponen en modo de verso y con diferente espaciado y con diferente letra y todo, como para diferenciar el libro de los otros relatos. Y no tiene por qué ser así, porque muchos de los salmos, repito, no son promesas, son profecías. Porque David también tenía el don de la profecía y también profetizaba. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, la semana pasada vimos que estamos en esta hoja todavía, donde está la que hemos manejado prácticamente toda esta de acá. Y estamos diciendo entonces que ¿qué hubiera pasado si Yeshua no hubiera resucitado? Primero que todo, no sería el Mesías, ya lo mencionamos. Segundo, no tendríamos acceso al nuevo cuerpo. Tercero, sería un falso profeta, hasta ahí vamos, ¿cierto? Cuarto, no sería el primogénito. Romanos 1:4. Voy a leerlo desde el 1. Voy a leer el 1:1 hasta el 4. Dice Pablo, siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí dice claramente, no dice que yo quiero ser apóstol, dice que fue apartado para ser apóstol. O sea, le dieron esa función, así digamos que estuviera o no buscándola. 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, que era del linaje de David según la carne, o sea, según sus antepasados, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Yeshua. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, el Dios de vuestro Padre y el Señor Yeshua. Nuevamente el 4 dice así. El 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Entonces la prueba más grande de que Yeshua es el Hijo de Dios es el acto de que Él haya resucitado. Por eso la resurrección es tan importante, porque si hubiera muerto, ¿cuántos más murieron? Dice, la muerte reinó de Adán. ¿Cómo es que se pasa? Bueno, no me acuerdo exactamente cómo dice, pero menciona a Adán hasta otro personaje. Dice, la muerte reinó. Si Yeshua no hubiera resucitado, pues no tendría sentido y no podríamos decir que Él es el Hijo de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, en casi todas las religiones
siempre el enviado, el Mesías, el importante de la religión, cualquiera sea, siempre termina su vida renaciendo en otra cosa. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Mahoma. Para los musulmanes, Mahoma ascendió al cielo con su cuerpo de carne. O sea, ellos consideran que Mahoma está vivo, pero también eso es una contradicción porque dicen que está enterrado también en la Meca. Eso no tiene ningún sentido. ¿Sí? Han visto la mezquita, ¿no? La que tiene la cúpula de la roca, creo que se llama así incluso. Sí, ellos dicen que, bueno, hay un video por ahí en YouTube donde ingresan como en modo de visita. Allá adentro no se puede filmar, pero ellos meten la cámara a escondidas y filman así el techo y todo lo que está allá, y en todo el centro de la mezquita tienen una parte sin construir donde tienen una piedra gigantesca ahí. Ellos dicen que sobre esa piedra, según los musulmanes, es donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Ismael, y que además desde esa piedra fue que él ascendió a los cielos. Eso no tiene ningún sentido, ¿sí? A Ismael, porque no van a decir que a Isaac, ¿sí? A Ismael. Casualmente anoche creo que leí, sí, aquí está. Sí, vamos leyéndolo nuevamente en otra versión que yo busco aquí para mostrarles. Leámoslo en una versión, por ejemplo la TLA, que es un poquito más clara. Yo la tengo abierta, ¿leo? Sí, la leo. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Dios había prometido enviarnos a su Hijo, así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirva como apóstol, pues quiere que todo el mundo lo obedezca y crea en él. Ustedes que viven en Roma son algunos de los que han creído en Jesucristo. Dios los ama y los ha apartado para que sean parte de su pueblo. Pido a Dios, nuestro Padre, y al Señor Jesucristo que también ellos les demuestren su amor y les den su paz. Listo. Entonces, si Yeshua no hubiera resucitado, pues difícilmente sería considerado el Hijo de Dios, sería un profeta más, porque todos están muertos de los profetas, ¿cierto? Y están de casi todas sus tumbas en alguna parte de Israel. Las tumbas de casi todos los profetas están en Israel, ¿cierto? Ya sea en Judea o en Samaria. Y algunas se han convertido incluso en lugares de peregrinaje, digámoslo así, sí, de visita, incluso para el judaísmo ortodoxo, que suele visitar tumbas. Donde está ubicada la tumba de David, que es en Jerusalén, hay una sinagoga, no sé cómo se llamará, pero está metida ahí, dentro de lo que consideran la tumba de David, sí. En la tumba de Daniel, que está ubicada en Persia, o sea, lo que hoy en día es Irán, allá también van algunos judíos y hacen peregrinaje y todo, y oran, y no solamente de los profetas que están acá, también de los grandes rabinos de la historia, sí, por ejemplo, en la tumba de Baal Hasulam, que es un judío del siglo XVIII y XIX, muy importante además, por una serie de enseñanzas, etcétera, pues van y la visitan y tienen la costumbre de tocar su lápida, no sé, digámosle así, donde está escrito el nombre, no sé exactamente cómo se llamará eso, y le piden a Dios, exclusivamente la de Baal Hasulam, que les infiera un poco, no de su don o eso, no, sino un poco de la profecía que él tenía, que se la infiera a ellos. En el cristianismo pues es la misma vaina, ¿no? Visita las tumbas, etcétera. ¿A qué voy? Que si Yeshua no hubiera resucitado, pues estaría también enterrado en algo así, y sería considerado también de pronto un profeta, o de pronto su tumba, como el judaísmo lo hubiera considerado aún más anatema por no haber resucitado, pues estaría olvidada con el paso de los tiempos. Por ahí hay un documental que se llama La tumba vacía, ¿sí lo han visto por ahí? Habla acerca de Yeshua y eso, que toman un poquito las investigaciones de un científico donde el tipo dice que supuestamente encontró sangre en una piedra. ¿Sí lo han visto por ahí? Que él dice que le hicieron pruebas de esa sangre y que la sangre le hace falta los cromosomas del padre, sino que solamente tiene los cromosomas de la madre. O sea, eso es estúpido. ¿Por qué? Porque entonces Yeshua sería una deformidad. Sí, no puede tener cromosomas de María ni de José, no se puede. Sí, un documental tontísimo, pero que la gente basada en eso cree y desarrolla su fe. Sí, sigamos. Entonces, punto número 4, ya lo escribimos, no ser el primogénito. Aquí lo dice. Punto número 5. Si Yeshua no hubiera resucitado, no podríamos resucitar. Romanos 6:8. Dice el 6:1. Voy a leerlo acá en la versión Reina Valera 60. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde?
En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Yeshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, si usted pertenece a Yeshua, ¿cierto? A los creados en Yeshua, a sus escogidos y eso, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que él tiene sus ovejas, ¿sí o no? Si usted pertenece a las ovejas de Yeshua, usted fue metido en la muerte de Yeshua y también va a ser metido en la resurrección de Yeshua. Es decir, así como Yeshua murió, usted también va a morir. Y así como Yeshua resucitó, usted y yo también vamos a ¿qué? A resucitar. O sea, es un proceso completo que inició ¿quién? Yeshua fue el que inició ese proceso. Sigo. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ¿sí? Plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue circuncidado juntamente con él, crucificado, disculpen, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Mashiach, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Es decir, ahora que Yeshua ha resucitado, son cosas que ya entendemos, pero pues es bueno repetirlas. Ahora que Yeshua ha resucitado, él no va a volver a morir, porque no tendría sentido entonces haber resucitado. Ya la muerte ya no pertenece al nuevo cuerpo que él tiene, es decir, la muerte aquí física ya no lo va a tocar más a él. Es decir, que cuando usted y yo resucitemos, ya la muerte física ya no nos va a alcanzar, porque todo es una sombra de lo que hizo Yeshua. Así como Yeshua murió, usted también va a morir, así como Yeshua resucitó, usted también va a resucitar, si pertenece a las ovejas de Yeshua, ¿no? Y también, por ejemplo, si la muerte no se enseñorea más de Yeshua resucitado, tampoco se va a enseñorear de usted resucitado. ¿Sí me hice entender? O sea, es una sombra. Si Yeshua no hace toda esa sombra, pues usted tampoco tendría acceso a la resurrección y al nuevo cuerpo. ¿Sí? ¿Quién inició el proceso? ¿Quién fue el primogénito en todo? Hasta de los muertos. Yeshua. Vamos a buscar ese pasaje. El primogénito de los resucitados. ¿Sí es así, cierto? Primicia de los que durmieron es hecho, es lo que dice. Primera de Corintios 15:20. Primera de Corintios 15:20. Ahora, mientras que buscamos Primera de Corintios, por favor, Jessica, léanos en Romanos 6, del 6 hasta el 8, de la versión que leyó ahorita, por favor. Dice del 6 al 8. Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él. Entonces nosotros éramos esclavos del pecado, ¿cierto? O sea, nosotros no podíamos tomar la decisión si pecábamos o no. Pero ahora que Yeshua murió y resucitó, ya usted y yo no somos esclavos del pecado. ¿Pero pecamos? Sí. Claro, pero ahora dice el pecado no nos gobierna. Es decir, como dice el libro de Romanos, cada quien, y el libro de Santiago, cada quien peca ¿de dónde? De su propia concupiscencia. ¿Sí o no? Y dice, en la antigüedad, para que una persona fuera juzgada, tenía que pasar por el consejo de 2 testigos. ¿Sí o no? Por el juicio de 2 testigos. Y si era un pecado de muerte, indefectiblemente moría. Dice, hoy en día no es así. Hoy en día el juicio, ¿quién lo realiza directamente? El Eterno. ¿Sí o no? El Eterno. Y dice además, terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Pues claro, porque el sumo sacerdote usted lo podía engañar. Usted podía zafarse de la justicia humana o terrenal. Pero usted, ¿cómo se escapa de la justicia hecha directamente por Dios? No hay forma. ¿Sí? No hay forma de cómo escaparse de eso. Entonces, por lo tanto, hoy en día el juicio es mucho más severo, porque ¿quién realiza el juicio directamente? El mismo Eterno. Leamos el 8 nuevamente, qué pena. Y el 9, perdón, sí. Es el 9. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, sí. Pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Sí, porque la muerte
La muerte. La muerte es para algo físico, terrenal. ¿Sí? La muerte es para algo físico, terrenal. ¿Sí? Hay que repetirlo hasta que lo entendamos. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a entender por qué el Eterno, Dios, Yuhebahei, Jehová, Yahweh, el Eterno, Dios, ¿sí o no? No tiene una forma física. Por más de que usted lo quiera reducir a un hombre gigante, con barba, con músculos y con una sotana blanca sentado en un trono blanco, Él no tiene esa forma. ¿Qué forma tiene Dios? Dice, Dios está en luz inaccesible. Dice un pasaje, dice otro. Dios es que espíritu, o sea que Él no tiene una forma física como tal. Sí, dice el Salmo 69 algo, 69.4, 64.9. Dice, porque Dios, Jehová, cabalga, ¿cierto? Esa es la palabra que utiliza. Cabalga sobre los cielos. Cabalga. ¿Sí lo recuerdan? Es decir, que aunque existan 1.000 millones de cielos, Él está por encima de ese 1.000 millones. Porque dice, los cielos no contienen ¿qué? Su gloria. Por lo tanto, ¿cuántos cielos hay detectados por lo menos en el hebreo? Porque pueden haber más. Pero con las palabras en hebrea hay 7 tipos de cielo. ¿Quiere decir que Dios está en el séptimo cielo? Dios está por encima de eso. ¿Sí? O sea que Dios está por fuera de ¿qué? De la realidad, de la creación. ¿Me hice entender? Entonces, por lo tanto, la muerte es algo parafísico terrenal. Entonces, Yeshua muere, obedeciendo estas leyes, ¿cierto? De la muerte para lo físico terrenal, pero rompe el poderío de la muerte cuando resucita. Porque ¿qué muerto ha resucitado? ¿Cuántos muertos han resucitado hasta el día de hoy? Solamente uno, solamente Yeshua. Pero ¿cuántos han revivido? ¿Cierto? Está como muerto. Tranquilos que la niña está dormida. Esa enfermedad no es para muerte, en el caso de el de Lázaro, es decir, Elías. Sí. Ahora, personas como Elías y Moisés, ¿están muertos? Los dos testigos, los dos olivos, los dos candelabros, como en cualquier profecía que lo quieran poner. ¿Están muertos ellos dos? ¿Pasaron por el proceso de muerte física? No. ¿Dónde están ellos metidos entonces? En algún tipo de cielo donde el tiempo va diferente que acá. Porque no más usted se para en la luna y el tiempo de la luna es diferente que el de acá. O sea, vamos a suponer que yo nací aquí al mismo tiempo con un hermano gemelo y mi hermano gemelo lo mandaron a vivir a Marte y yo me quedé aquí en la Tierra. ¿Quién va a envejecer más rápido? Tú. ¿Cierto? Porque la órbita terrestre es mucho más corta, mucho más, corta, en relación a la de Marte, que es mucho más ancha. Por lo tanto, yo voy a darle más vueltas al Sol en relación a Marte. Por lo tanto, yo voy a envejecer mucho más rápido. ¿Sí? Entonces es lo mismo, si usted saca un ser de aquí de esta Tierra, que está limitado a las 24 horas vuelta al Sol, y usted lo mete en otra atmósfera o en otro cielo donde no ve esas leyes, va a envejecer más lento. Va a envejecer más lento. ¿Elías y Moisés mueren? Sí, van a morir. Van a morir. ¿Quién los va a matar? El anticristo, ¿cierto? Donde dice que ellos durante 3 días predicarán en la plaza central de Jerusalén. Imagino que va a ser ahí cerca del muro de los lamentos, imagino yo. Y los matan, y dicen que todo el mundo se alegró de su muerte y se mandaron ¿qué? Regalos, ¿cierto? Los unos a otros de alegría. Y al tercer día dice que viene la presencia divina y entonces los resucita. Sí, o sea que inmediatamente reciben la transformación del cuerpo. No los revive, los resucita. Sí, está claro hasta ahí. Esos eventos los vamos a ver cuando veamos el juicio final, que toca ver todos esos episodios, son hartos, ¿sí? Ese va a ser el tema más largo y complejo y nos vamos a demorar harto, pero va a ser el final de la clase de doctrinas básicas. Sigamos. Entonces, punto número... estamos todavía en el 6, ¿no? Primera de Corintios 15:12. Dice, pero si se predica de Mashiach que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Yeshua resucitó. Y si Yeshua no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque tenemos testificado de Dios que Él resucitó a Yeshua, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es decir, hay un problema enorme y es que si Yeshua no resucitó, el primer mentiroso es Dios, porque Dios fue el que lo resucitó.
Por lo tanto, todos nosotros seríamos testigos de un mentiroso al decir que Yeshua resucitó. Porque el que supuestamente lo resucitó nos mintió. Por lo tanto, todos nosotros seríamos testigos de un mentiroso. Y Dios sería mentiroso y Yeshua no hubiera resucitado. Prácticamente estaríamos al borde del ateísmo. ¿Sí? Con solamente usted dudar de la resurrección de Yeshua. Sigo. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Eso ya lo explicamos, ¿no? La vez pasada decíamos que la única manera en que somos justificados del pecado es mediante la muerte y la resurrección de Yeshua. Y está muy relacionado al sacrificio donde se llevaban 2 palomas. ¿Se acuerdan de las 2 palomas? Que había una que se sacrificaba y la otra se tomaba viva y se le untaba la sangre de la que estaba muerta, se sacaba del campo y se dejaba volar. Sí, ese es el reflejo de Yeshua. Yeshua muerto, las 2 facetas de Yeshua. Y la otra es Yeshua resucitado con las marcas de su muerte física. Por eso la paloma viva se untaba con la sangre de la paloma muerta. ¿Pero qué hace esa paloma viva? ¿Se mataba? No, se le dejaba volar en el campo. Así como Yeshua también ascendió a los cielos o subió a los cielos. O sea, a veces cuando dice ascensión de Yeshua suena un poquito católico, pero no, eso es bíblico. Estamos leyendo 1 Corintios 15, 17. Síganme, hermana Beatriz, por favor, en el 18. Entonces también los que durmieron en Mashiach perecieron. Sí, o sea, todos los que creyeron que Yeshua un día iba a venir, pues todos murieron en vano. Porque Yeshua vino para morir, igual que un ser humano común y corriente. ¿Qué diferencia habría entonces entre Yeshua y Abraham? Prácticamente ninguna. Siga. Si en esta vida solamente esperamos en Mashiach, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Mashiach ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Sí, ahí lo decíamos, que el primero que resucitó, ya lo hemos visto la vez pasada, fue Yeshua. Sigo. Entonces, aquí lo que leímos es que si Yeshua no resucitó, tenemos un problema enorme, ¿sí? Y es que nosotros tampoco tendríamos derecho a resucitar, porque el autor de nuestra salvación y de nuestra justificación, pues murió y quedó muerto. Entonces, por lo tanto, no habría sentido que usted muriera y resucitara, porque el que lo salvó a usted está muerto. Yo no sé si los musulmanes ellos creen en la resurrección de los muertos, realmente no, yo creería que sí, porque es una religión abrahámica, o sea, está basado en un dogma de supuestamente lo que Abraham creía. Entonces yo imagino que deben creer en algún tipo de resurrección. Sin embargo, me parece curioso que su Mesías, Mahoma, está enterrado en un lugar allá en Arabia. Sí. Sigo. A las citas. Segunda de Timoteo 2:11. Segunda de Timoteo 2:11. Es uno de los pasajes más interesantes. De los pocos pasajes que yo subrayo aquí en mi Biblia es este. Y dice lo siguiente: palabra fiel es esta. ¿Sí estamos ahí? Segunda de Timoteo 2:11. Segunda de Timoteo 2:11. Dice: palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero sufrir no es, ay no, yo sufro tanto en mi vida. ¿Qué será sufrir? Ir hasta las últimas consecuencias con el cumplimiento de la Torá y con su enseñanza. Sí, repito. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel. Es la única que cambia. Él no puede negarse a sí mismo. ¿El pueblo de Israel le fue infiel a Dios? Claro. ¿Pero Dios le fue infiel al pueblo de Israel? Nunca. Porque ¿saben qué? La única manera de que Dios hubiera sido infiel a Israel es que se hubiera conseguido otro pueblo. Y nunca lo hizo. Entonces miren, dentro de la doctrina cristiana hay una que se llama la doctrina del reemplazo, ¿sí? Donde supuestamente la iglesia vino a reemplazar a Israel. Si eso fuera verdad, basado en este texto yo podría decir: Dios es infiel porque dejó a su pueblo y se consiguió otro, ¿sí? Haciendo un nuevo pacto. Es decir, según ellos, Dios está prácticamente en bigamia. Sería un adúltero. Exacto, un adúltero. Y además de eso, sería muy sencillo. Si Dios dejó al pueblo de Israel y se consiguió otro pueblo, que es la iglesia,
Quiere decir que en cualquier momento también puede dejar a la iglesia y se puede conseguir otro pueblo. Mañana pueden ser los musulmanes entonces el pueblo de Dios, basado en esa teoría, en esa doctrina. Dios es infiel a su pueblo. Dice, de cierto les digo que pasarán primero, no el cielo y la tierra, dice las leyes del cielo y la tierra, las leyes, sí, todo lo que reina en el universo. Eso va a pasar primero antes de que Israel deje de ser mi pueblo. ¿Alguien me ayuda a mirar ese pasaje? Sé que está en un profeta, sé que está en el libro de Zacarías, no, en el libro de Ezequiel está, o en Jeremías. Así ha dicho Hashem, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del... Sí, ese. 23, vino palabra de Hashem. Espérame un segundito, ¿qué libro es? Jeremías 23. 33, 22. Jeremías 33, 22. Ese es un paréntesis ahí. Tengan ahí el de Romanos, ¿vale? El de Timoteo, perdón. Vayamos un momento a Jeremías. ¿Qué? Jeremías 33, 22. 33, 22. Por favor, anoten ese pasaje en la hoja porque ese no está. Anótenlo por ahí. Ese pasaje es importantísimo para que usted entienda que Dios no puede dejar a Israel. No lo puede dejar. ¿Sí? Yo coloco hoy de testigo que el cielo y la tierra, ese está en Deuteronomio. Bueno, pero estamos mirando es otro. Es decir, la única manera de que Dios deje al pueblo de Israel es que primero pasen el cielo y la tierra, y eso no va a pasar, porque para ese entonces ya tiene confirmado el pacto, la confirmación de la confirmación con los escogidos. O sea, ya no tiene sentido que, ya los escogí, los salvé de todo, ahora ustedes no son mi pueblo, pero ¿cómo si hizo cielo nuevo y tierra nueva? No tendría sentido. Entonces, por lo tanto, en la doctrina del cambiazo o del reemplazo, gracias, de el pueblo por la iglesia, hay esa falla. Y entonces quiere decir que en el momento que la iglesia le falla a Dios, Dios fácilmente le da carta de divorcio y a veces consigue otra esposa, de manera simbólica, ¿no? Y yo les pregunto, ¿quién le falló más al pueblo? ¿Israel o la iglesia? ¿Quién le ha fallado más a Dios realmente? Si lo miramos en plata blanca, ¿quién ha fallado más? Sí, bueno. O sea, la iglesia sería digna de que Dios se divorciara de ella. Hace rato. Sí. Y el domingo pensaba algo y es porque me encontré por ahí algo en internet donde decía que una predicación que tocará tu corazón. Dije, vamos a escuchar a ver qué dice el hombre. Y pues era como una cosa sentimental tal. Y seguí escuchando varias y dije, no, llegué a la conclusión que hayamos llegado la vez pasada, y es que cualquier persona que no hable de la Torah, lo que está enseñando no sirve para nada. En cuanto a lo teológico, ¿no? Porque si ahorita no le digan es al profesor de biología, no tiene sentido. ¿Sí? Cualquier persona que esté hablando de la Biblia y no mencione la Torah o no esté enfocado su mensaje hacia Israel, no sirve. No sirve. Hagan y verán un análisis así rápido, un paneo general de todo lo que de pronto podemos aprender y no está relacionado con Israel en cuanto a lo teológico. No funciona, porque es que este libro, desde Génesis hasta el final, es haré de ti una nación grande, y tus descendientes, y tus descendientes, y tus descendientes. Entonces, si Dios, retomo otra vez donde dejé ahorita, si Dios hizo el reemplazo de Israel por la iglesia, quiere decir que Dios le fue infiel al pacto que le dio a Abraham. Porque los descendientes de Abraham no han tenido todavía el cumplimiento completo de la promesa de Dios. No por culpa de Dios, sino por los mismos descendientes de Abraham. Porque falta la otra patica de la mesa, y es, yo seré ellos por Dios. ¿Él ha sido por Dios para Israel? Siempre. Y la otra pata, que es, ellos me serán a mí por pueblo. ¿Cuál de las dos patas ha cojeado? Ellos me serán a mí por pueblo. O sea que el problema no está en Dios, el problema en quién está, en el pueblo. Dios le dijo a Josué, entra a la tierra con espada. Creo que te dicen que eso es la violencia en una traducción, quita la palabra espada y colocan violencia. Entra a la tierra con violencia y sácalos a todos. Cuando va a tomar a Jericó, mata a todos, porque si tú no los matas, entonces estos pueblos que quedan van a ser ¿qué? Espinas y cardos en tus costados. ¿Y lo son hoy en día? Claro. Solamente los que se disfrazaron y se hicieron pasar por viajeros en el desierto, los gabaonitas, ¿sí lo recuerdan en el libro de Josué? Que Josué hace un pacto con ellos sin consultar a Dios, y después les toca ¿qué? Aceptarlos dentro del pueblo. Ese movimiento que él hace quiere decir que en nuestro pueblo siempre estuvieron ¿qué? Personas de otras creencias o pueblos. ¿Y eso era lo que Dios quería? No. Y dice, yo sacaré de sus tierras al Jebuseo, al Amorreo, todos los que terminan en Seo, todas las familias de los cananeos.
¿Se sacaron realmente todas las familias? Los filisteos, enemigos número uno de nuestro pueblo en la época de David. Sus descendientes tardíos, los palestinos, ahí siguen metidos. Con protección internacional y todo. O sea, si no aprovecharon a sacarlo antes de la introducción de los derechos humanos, hoy en día no los van a sacar. No porque yo defienda los derechos humanos, digo porque internacionalmente es un problema para el Estado de Israel. Que un problema que no van a correr el riesgo de hacerlo. Obvio, lógico. ¿Ustedes creen que ya Israel no lo hubiera hecho? Uf, la potencia militar de Israel es desbordada en comparación a lo que hacen los palestinos. Entonces, ¿qué le ha tocado a Israel? Prácticamente mantenerlos. Sí. ¿Y mantenerlos para qué? Para tenerlos tranquilos. Porque cualquier provocación tiene que ser respondida con fuerza. Entonces, para que no provoquen, es mejor mantenerlos tranquilos. Israel construye ya hospitales, les regala la electricidad, alimentación, todo. Todo. ¿Y Dios mandó eso? No. ¿Qué hubiera hecho una persona como el rey David? Por ejemplo, vamos a suponer que el rey David resucitó hoy. Y ve un momento de, bueno, ¿y qué pasó con mi pueblo? No, imagínate que ellos están sosteniendo a los descendientes tardíos de los filisteos. ¿Qué haría una persona como David? Sí, por eso una de las profecías que dice en el libro de Ezequiel, esa sí está en Ezequiel, dice: yo resucitaré al rey David y él será rey para ellos. Resucitaré al rey David, porque el único que ha combatido a esas naciones, ¿quién ha sido? El rey David. Sí, lastimosamente, digámoslo así, que David tuvo que mancharse sus manos con toda la sangre posible para que la época de Salomón fuera una época de ¿qué? De paz. Sí, si David no los pacifica, a Salomón también le hubiera tocado entrar ¿qué? A pacificarlos y tampoco hubiera construido el templo. Entonces la manera para construir el templo fue que David fuera utilizado como un pacificador, o sea, matar a todo el mundo que rodeara a Israel, para cuando entrara Salomón, los otros pueblos entran prevenidos porque el que subió es hijo del anterior. O sea, también se nos puede convertir en un asesino. Entonces es mejor que unirnos a él con tributos. Y no dice la misma escritura que todo el mundo iba a pedirle consejo a Salomón. Todo el mundo. Pues obviamente ya no veo a los chifchas llegando, ¿no? No tiene sentido. Pero digo el mundo conocido en ese momento. Ahora sí el pasaje. Jeremías 33:25. Pero iba a pasar desde el 23. Lee por favor. Vino palabra de Hashem a Jeremías diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Hashem escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo, hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Hashem: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Sí, este es de los pasajes más dicientes de todo el libro de Jeremías. Lastimosamente, pues como que uno a veces no lo lee bien hasta allá, hasta el capítulo 33 bien al fondo. Uno se queda mucho en el 31, el nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto, ¿sí? 31-33, el nuevo pacto. Bueno, por ahí está lo del nuevo pacto. Pero miren cómo dice el texto. Vuelve a leer, porfa, básicamente el 24. Léelo, por favor. 31, el nuevo pacto. Sí, entonces como que uno se queda hasta ahí, ¿no? En Jeremías. Pero miren que pues ese está muy interesante. 33-24, léelo, por favor. ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, dos familias que Hashem escogiera ha desechado? Sí, dos familias que el Eterno escogió las ha desechado. ¿Cuáles son esas dos familias? Pues estamos hablando de un contexto donde están las dos casas. ¿Sí? O sea que la gente está diciendo, no, si Dios ya desechó a la casa de Israel y a la casa de Judá. Eso no se dice hoy en día también en casi todas las reuniones, iglesias, lo que sea. Dice, no, Israel ya no. Los judíos no, ellos no. Ya no son el pueblo porque negaron a Jesús. Esa es una retahíla que todo el mundo repite. Sí, es que ellos mataron al Mesías. Sigue, por favor, ahí en el 24. Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. ¿Sí? Han tenido en poco a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Ese es el reflejo de la actualidad. La gente dice, no, Israel ya no es el pueblo de Dios. O veo que se burlan por ahí en las redes sociales, sí, los que se creen el pueblo de Dios. Es que no es que se crean el pueblo de Dios o que nos creamos el pueblo de Dios, es que eso dice la Escritura. Sí, no fue que yo me levanté esta mañana, ay, sí, yo soy parte del pueblo de Dios porque a mí se me dio la gana de meterme ahí. No, ¿quién fue el que me metió ahí? O el que nos metió ahí más bien, el Eterno. Sigue, por favor. Así ha dicho Hashem: si no permanece mi pacto con el día y la noche,
si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob. Es decir, para que Dios deseche la descendencia de Jacob, primero tiene que quitar las leyes del cielo, de la noche, del día, sí, y de la tierra. Me acaba de correr otro pasaje también en Jeremías, donde dice el sol. Ayúdenme a mirar eso. La palabra sol en el libro de Jeremías. Ahí sí, prácticamente a la guerra los eché. Sí, entonces me dice entender. Este pasaje es importante por eso, porque la única manera de que Dios quite a Israel de ser su pueblo es que quite también las leyes de esto. Y esas leyes las quitó, se modificaron desde el principio de la humanidad. Ahora la noche se llama día, el día noche, o el cielo cambió, o la tierra cambió. No, todo sigue siendo igual. Entonces, por lo tanto, el pueblo sigue siendo ¿qué? El pueblo. Y miren lo que dice. Todo eso está amarrado ¿a qué? Al pacto que le dio Dios ¿a quién? A Abraham, a Isaac y a Jacob. Y termina con esta promesa. Porque haré volver. Esa sí es una promesa. ¿Alguien tiene una Biblia de promesas? No, esta yo no sé si estará subrayada en esas Biblias, pero esa es una promesa. Para el pueblo, no para usted y para mí. Para el pueblo en general. Porque haré volver a sus cautivos y tendré de ellos misericordia. 31-35. Sí, ese sí. Jeremías 31-35. Es un pasaje también muy parecido a este. Es que realmente esa profecía va toda de corrida. Jeremías 31-35, sí, ¿cierto? 31-35. Esta es una sola profecía que viene más o menos como en el capítulo 27 o 28, no me acuerdo en este momento. Y va de corrido y va avanzando casi hasta el capítulo 42. 42, 43, 45, por ahí para esa profecía. Es solo un tirón. Sino que la Reina Valera, pues con sus subtítulos, nos parte todos los pasajes. Y parece que todo fuera diferente. Sí, como que está hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Y no. Es solamente una profecía. ¿Cómo dice Jessica? ¿Está por ahí? Sí. Sí, pero la leo en la otra versión. O en la... Aquí está la Reina Valera, tenla ahí en esa versión, y ya lo leemos en esa versión. Léelo en esa versión, Sofía. Así ha dicho Hashem, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Hashem de los ejércitos es su nombre. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Hashem, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Hashem, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse bajo de los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Hashem. Sí, se está colocando un seguro y es que no importa, pues sí importa que hagan, pero no es causal de que se rompa el pacto. Sí, sin importar las transgresiones que haga Israel, el pacto sigue en pie, porque el pacto lo hizo Dios con Abraham, no Abraham con Dios. Por eso cuando dicen haga un pacto con Dios es ilógico, porque se está colocándose al nivel de Dios. Es más fácil que Dios venga y no se coloque a su nivel, pero le hable a usted, se dirija a usted. ¿Quién da las órdenes? ¿Dios? ¿Sí o no? Al ser humano. ¿Sí? ¿Me dice entender? Dios al ser humano. Cuando yo digo yo hago un pacto con Dios, de aquí para allá, por eso no funciona. No funciona, no tiene sentido. Entonces, por lo tanto, aquí en ese pasaje dice que tienen que faltar las leyes de la luna, de las estrellas, de la luz, del mar, de absolutamente todo, para que Israel deje de ser pueblo. ¿Y eso cuándo va a pasar? Nunca. Y miren, el más impresionante de todo es el 37, porque yo digo que las leyes, bueno, puede estar sujeto incluso a debate, qué son las leyes realmente, cómo se pueden romper las leyes, toda ley tiene una excepción, etc. Pero el 37 no tiene discusión, lee solamente el 37, por favor. Así ha dicho Hashem, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse bajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Hashem. Sí, ¿la tierra está explorada toda hacia abajo? No. Todo lo que hay son que teorías de lo que se supone que están hechos los mantos, las capas, ¿sí? Entonces son teorías, pero como tal eso no está comprobado, porque ¿quién se ha metido hasta allá? Absolutamente nadie. Primero. Segundo, ¿quién ha podido explorar todo el cielo? ¿Cuánto conoce el ser humano del espacio? Es más, de su propia atmósfera. ¿Cuánto conoce? Muy poco. ¿Cuánto conoce, por ejemplo, el ser humano del mar? Creo que el 5% nomás, creo. Sí, ustedes pueden colocar casi todas las semanas nuevas especies en el mar y casi siempre les sale actualizada información de diferentes periódicos donde por semana siempre van descubriendo nuevas criaturas marinas. ¿Sí?
O sea, eso sacan y sacan porque el ser humano no conoce eso. Es decir, tiene que explorarse todo el mar, toda la profundidad de la tierra y todo el cielo para que Israel deje de ser nación. Les pregunto, ¿Israel ha dejado de ser nación entonces? No. Entonces lo del reemplazo, eso es una gran mentira que metió el catolicismo para infundir en las personas que odio, así es, odio a los judíos. Ni siquiera a Israel, a los judíos. Ajá. Sí, porque eso es separado. Una cosa es Israel, otra cosa son los judíos, ¿sí o no? Los judíos hacen parte de Israel. Pero el odio como tal está dirigido ¿a quién? Al judaísmo. Siempre. Y personas como Martín Lutero, el fundador del protestantismo, entre comillas, fundador, era un tipo que odiaba a los judíos. Entonces, si usted monta una religión o muchas religiones sobre ese odio, ¿qué va a tener hoy en día? Todo menos las raíces realmente de lo que creía Yeshua, que estaba enraizado en el judaísmo de esa época. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, ¿qué es más fácil que yo se divorcie? ¿De Israel o de la iglesia? Pues, obvio, porque ni siquiera hay pacto. Con la iglesia no hay pacto. ¿Cuál es el pacto con la iglesia? Ninguno. Cuando te dices la iglesia, ¿a cuál te refieres? En general. Ah, ok. Sí, todas. Listo, vamos a seguir entonces nos devolvemos un poco ahora sí a Timoteo, 2 de Timoteo 2:11, será un paréntesis ahí para que tengamos esos dos pasajes bien claros. Cuando alguien les diga, no, pero es que Israel ya no es el pueblo, eso es falso, esa gente murió en el desierto, ellos fueron infieles a Dios, sí, pero ¿y la iglesia? ¿Será que ha sido fiel a Dios? Primero, y segundo, estos dos pasajes, ¿qué? El nuevo pacto, y será un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sigamos, 2 de Timoteo 2:11. Y eso también lo dice. Yo he sido solamente enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí no dice, yo he venido a fundar una iglesia. No lo dice en ningún lado. Sí, cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, hasta en el griego es tan diferente la palabra roca, la palabra Pedro, están diferentes. Hay una que es femenina, otra que es masculina. Pedro es masculino y la otra es roca. O sea, está diciendo su afirmación. ¿Cuál es la afirmación que Pedro hace? Solamente tú eres el Hijo de Dios. O sea, la nueva congregación, digámoslo así, los que ahora van a estar metidos en el nuevo pacto van a partir de esa premisa. Yeshua es el Hijo de Dios. Ahí no está fundando la iglesia, ni el primer papa, ni el primer pastor, no, nada de eso. Eso es falso. 2 de Timoteo 2:11 dice, si sufrimos, no, perdón, me equivoqué, palabra fiel es esta, ahora sí, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Léalo por favor, Jessica, en esa versión. Dice, esto es verdad, si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe su promesa. Entonces dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Así como Yeshua murió, así también resucitó, así también usted morirá y resucitará. No entiendo una cosa. Dime. ¿Cómo soy infiel y cómo lo niego? ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos qué es negar? Dice todo aquel que me niegue delante de los hombres. Que vimos que es más allá de decir, no, yo no creo en Jesús. O sea, una parte es decir esa. Que usted le pregunte, por ejemplo, que usted se volvió mañana, le entró a usted la afán de hacerse judío. Y le dijera, bueno, usted para ser judío, una de las principales cosas que tiene que hacer es negar a Jesús como Mesías. Ah, bueno, listo, yo lo niego. Eso hace parte de negarlo, pero hay otra manera como usted también lo niega, o como yo también lo niego delante de los hombres. ¿Cómo es? ¿Cómo niego yo al Eterno? A Yeshua, perdón. No cumpliendo, ¿cierto? Dice, todos mis discípulos ¿qué? Cumplen mis mandamientos. En esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos, que guardan mis mandamientos. Miremos ese pasaje. Así dice tal cual, en esto conoceréis que sois verdaderamente mis discípulos. Como 17:14 o 14:17. Ya, es el 14:21. Ese es, 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, de tenerlos no dice nada, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará,
y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Es decir, ¿cómo niego yo a Yeshua? No haciendo lo que él dijo que había que hacer. Y pues eso tiene mucho de largo como mucho de ancho. Dejémoslo así en algo central, y es guardar los mandamientos. Y ser Sí. infiel, que sería en este ¿Cómo le hace usted, cómo le es usted infiel a Yeshua? ¿Cómo? Bueno, pues podríamos responder rápidamente, pues no guardando los mandamientos, ¿cierto? Pero ¿cómo más? Teniendo, por ejemplo, otros mesías. Otros ídolos. Sí. También colocándolo en un lugar que no es propiamente el de Mesías. Pero entonces aquí es más grave incluso el hecho de que sí, que yo no guarde los mandamientos y no que sea que tenga idolatría, porque si yo lo niego, él me niega, pero si le soy infiel, él igual permanece fiel. ¿Sí? Sí, pero cuando tú lo niegas, ¿no le eres infiel también? Claro. Sí. Sí. Pero dice que él permanece fiel. O sea, es que ahí es donde me va, porque digamos como que al negarlo, él también nos niega, pero el otro, él permanece. O sea, como que, no sé, voy a decir una tontada, pero es como si le negáramos, él no nos negará. Si le fuéramos infiel, él no nos será infiel. Algo que nos explicó Nelson en estos días es que él permanece fiel a su palabra. No es que si yo soy fiel va a seguir siendo fiel conmigo, sino que por su palabra me va a Así mismo. juzgar. Firme, ya. En el Salmo 2 está, dice, todos los que se apartaron de mi Padre, todos los que se apartaron de mis mandamientos, Salmo 2, todos los que se apartaron de mis mandamientos, yo los vi desde arriba y me burlé. Sí, me burlé de ellos. Y si me burlé de ellos porque Dios ve desde lo alto que el día de esa persona se acerca, o sea que se va a morir. Sí, pero él sigue fiel al pacto que le dio a Abraham, claro. Y vamos a poner el ejemplo así, por ejemplo, vamos a suponer que todo el pueblo murió en el desierto, cuando salieron de Egipto. Así él hubiera dejado a 2 personas, él hubiera vuelto a levantar el pueblo de 2 personas. Hasta de las Claro. piedras dijo que mataría Eso. de Abraham. Sí. Entonces, hoy en día pues estamos muy mezclados con otras culturas, etcétera, 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 pero su pacto sigue fiel. Claro, tanto que viene hasta esta tierra y nos busca. Dice, pueblo que nunca clamó a mí, pueblo que nunca me buscó, de día y de noche yo estuve presente diciendo, heme aquí, heme aquí. Está en Isaías. Sí, entonces él sigue fiel, obviamente, a lo que le prometió a quién, a quien le hizo el juramento, a Abraham. El principal de todos. ¿Sí me dice entender? Sigamos. Entonces, volvemos aquí a la hoja, dice, no podría resucitar. Dice, Yeshua no hubiera resucitado, no podríamos resucitar. Estamos en 2 de Timoteo 2:11. Así como él murió y padeció, así también moriremos. Y también así como él resucitó, también nosotros resucitaremos. Y 1 de Pedro 3:4. ¿Un ortodoxo es infiel? Un ortodoxo es infiel por el hecho de negar a Yeshua. No. ¿Un ortodoxo es infiel? Dice abolice el mandamiento. Bueno, pues uno lo podía mirar desde muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuando dice eso, abolice el mandamiento por vuestra tradición. Entonces uno diría, pues en cuestiones tradicionales, cuando se coloca primero la tradición que el mandamiento, pues uno diría, pues sí, hay infidelidad. Pensémoslo en otro sentido, en cuanto al Mesías, por ejemplo. ¿Son infieles en cuanto al Mesías? Pues a primera vista, pues sí. ¿O en qué sentido lo coloca usted? Porque fíjate, ahí dice que es un infiel es el que no cumple los mandamientos, la Torah. Sí. Y ellos cumplen la Torah. Ujú. Entonces, ¿cómo van a ser infieles? Y bueno, ahí le podría responder también lo que dice en Romanos, ¿no? Dice que los judíos están, ¿qué? Endurecidos en parte. Sí, y bueno, y también alguien me diría por allá de 1 de Juan, donde dice, todo aquel que dice que Yeshua no vino en carne, todo aquel que afirma que Yeshua no es el Mesías, todo este es ¿de quién? Del anticristo. Entonces, como lo he visto siempre, como lo considero siempre, el judaísmo pertenece a harina de otro costal. No hay manera de cómo meterlo dentro del mismo juicio. ¿Por qué? Porque ellos están endurecidos ¿por quién? Primero por Dios. Segundo, ellos están metidos dentro del pacto. El pacto que Dios le dio a Abraham, ellos están metidos ahí. Claro, porque es que el pacto no se lo dieron a Israel ni a Judá. ¿A quién se lo dieron? A Abraham. Ni siquiera se lo dieron a Israel. Sí. ¿La Torá a quién se la dieron? ¿A Israel o a Judá? A toda la nación. ¿Sí? Me equivoqué, había dicho casa de Israel. ¿Se la dieron a la casa de Israel o a la casa de Judá? A Israel. A Israel, a toda la nación. Entonces, ¿los judíos son infieles o son fieles?
Y ahora nosotros, ¿somos fieles o infieles? Si partimos, por ejemplo, del cumplimiento de los mandamientos. ¿Se acuerdan que dice? Que el pueblo está endurecido y utiliza esa misma palabra, en parte. ¿Y hasta cuándo están endurecidos ellos? Según el libro de Romanos. No. Hasta que entre el total de qué? De los escogidos. De los gentiles, utiliza esa palabra, o sea, de las personas asimiladas. Y dice el libro de Zacarías, ese Zacarías, mirarán al cielo y verán venir al que traspasaron y llorarán amargamente diciendo, este es el que nosotros desechamos. O sea, el judaísmo en un punto entiende que Yeshua es verdaderamente el Mesías. Ahora, yo no puedo meter pues, dentro de ese costal a todos, ni tampoco los puedo sacar a todos, porque, por ejemplo, juzgar a Lubavitch. ¿Sí? ¿El hombre cumplía los mandamientos? Lubavitch. ¿Sí saben quién es Lubavitch, cierto? Cumplía los mandamientos. Es un rabino muy importante del siglo XX. Claro. ¿Creía en Yeshua? Sí. Claro que creía en Yeshua. ¿En un Mesías? Claro. Ujú. Sí. ¿Puntualmente en Jesucristo? ¿Yeshua? Ponlo como quieras, pero que en Yeshua. Pongámoslo como Mesías. Pero no- Ahora, por eso digo, no los puedo meter en la misma bolsa, ¿saben por qué? Porque yo no sé realmente si ellos crean en secreto, si no crean. Yo no sé realmente ellos qué tendrán en su corazón, pero ellos cumplen la Torah. Tienen uno de los requisitos para ser fiel. Claro. Es que ya eso no vino a enseñar otra Torah, es la misma Torah que ellos cumplen. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo en este sentido. Vamos a poner un judío de la modernidad. ¿Sí o no? Y el judío de la modernidad todo el tiempo con su judaísmo, o sea, cumplimiento de la Torah, tradición, cumplimiento de la Torah, ¿cierto? Todo metido ahí. Pero él no cree en Yeshua. Pero resulta que él no cree en Yeshua porque nunca nadie le ha enseñado de Yeshua. Hay que. Y el tipo se murió. Que dice, no, si está vivo, pues todavía tiene chance de que le prediquen y eso. El tipo se murió. ¿El juicio de él qué es? ¿Él es salvo, no es salvo? ¿Es infiel, es fiel? No es infiel porque si no lo conoce, ¿cómo va a ser infiel? Pero es que si catalogaríamos como que si no conoce Yeshua es infiel, entonces resumiríamos en que fiel o infiel se determina porque es seguidor o no seguidor de Yeshua. ¿O porque lo conoce? Entonces esa sería la misma posición de nosotros. Creemos en Yeshua, pero el cumplimiento de la Torah en comparación a un judío, pues es... Lo que ya decía, ¿no? En parte. Por eso le digo. Entonces es casi la misma posición frente a ellos. Pero yo pienso que, bueno, desde esta premisa, no sé si sea válida o no. Bajo el ejemplo que pusiste que cumplió la Torah, pero en ningún momento le presentaron a Yeshua, o sea, no tuvo la oportunidad de conocerlo. Pienso que también entraría en el mismo proceso de todos los que hacen parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que fueron antes de Yeshua, pero que al mismo tiempo ellos tienen que pasar por un momento, ya sea en su resurrección o no sé cómo sea, para que ellos mismos también manifiesten si creen o no en Yeshua, ¿no? O sea, por ejemplo, Jeremías, que nunca conoció a Yeshua como tal, Ujú. y murió. Entonces sería juzgado como de la misma manera de una persona que cumple la Torah, pero que nunca conoció a Yeshua. Eso es lo que estás diciendo, ¿sí? Puede ser. Entonces, pues yo podría hacerlo más o menos como lo dijo Gonzalo. Jeremías creía en Yeshua, Creí en el Mesías. creía en el Mesías. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, porque en ese momento a él tampoco se le fue manifestado cómo se iba a llamar el Mesías, pero sí creía Sí. en el Mesías. Vamos a suponer que no sabía sino el Mesías, ¿cierto? Punto. Más allá de detalles puntuales, del nombre, Eso que digamos que no, supongamos que él nunca lo supo, ¿sí o no? Vamos a poner el ejemplo también del judío moderno. Supongamos que él nunca jamás le han enseñado de Yeshua como tal. Él tiene la imagen de Jesús, el man que está colgado en una cruz. ¿Sí? El juicio, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo es el juicio de esa persona? ¿Cómo sería el juicio? Es complicado Porque estamos jugando a ser Dios. Sí. Básicamente por eso. ¿Por qué, Wendy? Sí. Sí, es complicado porque el único que hace el juicio es el Eterno. Y uno entrar a esa posición pues es difícil porque no tiene nada que ver. Aparte porque él es el que los tiene endurecidos, entonces pues... Me imagino que serán juzgados de acuerdo a lo que hicieron o no Y hicieron. entraron también a determinar por qué conocieron o no el Yeshua, pues eso no es Ujú. funcional. Y le recuerdo el pasaje que dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿cierto? En tu nombre hicimos que milagro. O sea, esa gente murió como decía que conocía a quién. A Jesús, a Yeshua. Y el día del juicio, ¿qué les dice? Dice, yo a ustedes nunca los conocí.
Sí, por lo tanto, entonces, el hecho de que sea de una casa o de la otra, no certifica, primero que todo, que no conozca de Yeshua, porque no sabemos qué judíos conocen o no conocen de Yeshua. Sí, habría que llevarlo entonces a la idea de Mesías. ¿Qué idea hay de Mesías? Y ahí el campo se vuelve mucho más complicado, porque en el judaísmo el Mesías es muy diferente a lo que Yeshua vino a hacer. No estoy hablando de la Torá, estoy hablando en el judaísmo. En el judaísmo. ¿Cuál es la idea del Mesías en el judaísmo? Liberación, ¿qué más? Un guerrero. Un man con espada. Pacificador. Sí. Y Yeshua no vino así. Pues dice que vino a traer espada, ¿no? Pero como en otro sentido metafórico. Sí, donde dice espada, se levantará el padre contra el hijo como enemistad por causa de su nombre. No tanto como que venga a pacificar a todos los enemigos de Israel. No vino a eso la primera venida. La segunda sí va a venir a eso. Dice hasta que vendrán, le traerán a rastras todos sus enemigos y los colocarán por estrado de sus pies. Sí, entonces en cuanto al judaísmo y en cuanto a los juicios relacionados al judaísmo, como siempre lo he dicho, y es, ellos son harina de otro costal. Meternos nosotros, o meterme, por ejemplo yo, meterme en esa cuestión, si los judíos son infieles, no tanto infieles, si son salvos o no salvos, uy, no, muy complicado. Sí, porque yo siempre pienso lo mismo, y es, ¿ellos cumplen la Torá? Claro. Entonces, como ¿por qué razón Dios los habría de mal juzgar si yo no cumplo ni la mitad de lo que ellos cumplen? ¿Sí? ¿Sí me dice entender? ¿Sí vas a decir algo más, güey? Creo que te corté, ¿no? Sigamos. Primera de Pedro 1, 3, 4. Primera de Pedro 1, 3, 4. Ahora, recién fue que empezó la restauración de la casa de Israel, ¿no? O sea, recién me refiero como a estas generaciones finales. Porque, bueno, realmente ustedes miran la historia de la casa de Israel y pues estábamos en todo menos buscando la Torá. Sí, yo imagino que la restauración de la casa de Judá también ha llegado o llegará pronto. Porque ambas casas tienen que ser restauradas para hacer que una sola nación. Ya dijimos la vez pasada que también Wendy opinaba acerca de eso y es si estamos o no divididos en dos pueblos. Creo que fue en el Shabbat, creo. ¿Cierto? Porque hay un versículo que dice que Yeshua hizo de los dos pueblos uno. Y hay un pasaje donde dice que nos juntará y seremos una sola nación. Pero en el contexto donde leíamos eso, está hablando de llevarnos a ¿dónde? Una sola nación, ¿en dónde? En la tierra prometida. ¿Sí? Pero de manera espiritual estamos ligados a los judíos, al judaísmo. Claro, todos los que estamos aquí sentados hemos aprendido y lo que aprendemos son cuestiones netamente sacadas de ¿dónde? De la filosofía judía. Hay muchas cosas que toca tomar y desechar porque no funcionan, porque van en contra de la Torá, pero la gran parte está todo sacado de allá, de lo que ellos han conservado durante, ni siquiera siglos, durante milenios, 2-3 milenios prácticamente han conservado eso. Sigamos, entonces, primera de Pedro 1:3-4, primera de Pedro 1:3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Yeshua de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, vamos a leerlo el 3 y el 4. A ver, Jessica, en esa versión, por favor. Dice: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Esto lo ha hecho Dios por su gran amor hacia nosotros y por el poder que mostró cuando resucitó a Jesucristo entre los muertos, y que nos hará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni marcharse, ni marchitarse. 3 y 4. Sí. Amén. Entonces, todas las esperanzas que nosotros tenemos del futuro, ¿cierto? El tiempo venidero, es gracias a ¿quién? Al poder que se manifestó con la resurrección de Yeshua. Y es que ahora nosotros tenemos esperanza que no nos vamos a quedar solamente muertos, sino que vamos a tener acceso a todas las cosas que están guardadas, dice acá, en el cielo. ¿Cuál, por ejemplo? La Nueva Jerusalén.
el nuevo cuerpo. ¿Se acuerdan que en 2 Corintios dice que si este templo, que lo llama así, este tabernáculo de nosotros aquí en la tierra se deshiciere, no debemos preocuparnos? ¿Por qué? Porque en el cielo tenemos que un templo, lo cambia. A este lo llama tabernáculo y al otro lo llama templo. Sí, dice que es mucho más grande, que es incorruptible, utiliza los mismos términos de acá, incorruptible, inmarchitable, ¿leíste tú ahí? Porque aquí coloca es inmarcesible. Dice, Es igual. no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Sí. Sí, entonces eso también está ya reservado para el tiempo venidero. Pero gracias a quien tenemos acceso a eso del tiempo venidero, gracias a que Yeshua que resucitó y nos mostró lo que va a pasar al final de los tiempos. Primero que todo, el nuevo cuerpo y segundo, la resurrección y segundo, el nuevo cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese del que estamos, ¿no? Si Yeshua no resucitó, tampoco nosotros. No tendríamos esperanza de absolutamente nada del tiempo venidero. Sería muy complicado. Habría que reducirlo básicamente a creer que Dios va a restaurar al pueblo. Sí, saquen un momento a Yeshua, tenemos así la historia, ¿no? Saquen un momento a Yeshua, o sea, Yeshua no ha venido. Ya les he preguntado en la clase del tabernáculo, ¿qué haríamos nosotros hoy en día para ponernos a cuentas con Dios? Casi todos dijeron, yo haría un altar de piedra. En caso de que Yeshua nunca haya venido, o sea, Yeshua nunca existió. Sí, listo. Sacamos a Yeshua del camino. Ahora, ¿en qué creería usted? O sea, que le tocaría sacar la cuestión del nuevo cuerpo, la cuestión de la nueva Jerusalén y todo relacionado al milenio. ¿Qué nos quedaría únicamente, digamos así entre comillas, únicamente por creer que Dios va a restaurar a Israel? Que es lo primero que los discípulos le preguntan a Yeshua. ¿Cuándo restaurarás el poder a Israel? ¿Y qué les dice Yeshua? Dice, no es de ustedes conocer los tiempos ni las razones, dicen en la Reina Valera 60. Hay otro donde dice las fechas y las razones de por qué pasan las cosas. Entonces, por lo tanto, si Yeshua no está en la jugada, en la colada, lo sacamos todo eso que dijimos, nos quedaría únicamente hacer altares de piedra cuando mucho, y segundo, creer que Dios un día va a rescatar al pueblo. Sí, y que obviamente le enviará un día al Mesías. No sabemos cómo, ni cuándo, ni quién, pero un día lo enviará. Sí, nos quedaría solamente por creer eso. Con Yeshua todo eso cambió, porque ahora nosotros que estábamos lejos de Israel, tenemos acceso a todo lo que Él nos ha prometido mediante ¿qué? Mediante su pacto con Abraham. Si Yeshua no hubiera venido, ¿cómo vuelve a meter a Israel? A la casa de Israel, perdón. ¿Cómo vuelve a meter a la casa de Israel? No se podría. Porque en el libro de Oseas dice que se separó de ¿cuál casa? De la casa de Israel. ¿Sí? ¿Hasta ahí de pronto alguna pregunta? Sexto, si Yeshua no hubiera resucitado, no podría juzgar a muertos y vivos. Y vamos al pasaje, por favor. Hechos 17:30. Sí, obviamente lo estamos viendo desde ese sentido para que le veamos más importancia a la acción de Yeshua a resucitar. Esto es lo que estamos tratando de hacer hoy. Dice así el 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Sí, porque expatriados hay en todos lados. Es decir, la palabra está abierta, el mensaje de la escritura está abierta para todo el mundo. Porque usted no sabe que el tipo que sea más ateo de todos sea parte de los escogidos. ¿Sí? ¿Por qué le llama el tiempo de la ignorancia? Porque durante muchísimo tiempo se creyó que si usted no era de descendencia judía, pues usted no podía ser salvo. Y lo hemos marcado en donde, en Hechos, cuando dice que a Pedro lo va a visitar un centurión que manda a uno de sus criados y eso, prácticamente Pedro vaya a escondidas porque no sabe muy bien cuál es el plan de Dios. Y entonces Dios le da una visión de un lienzo donde hay animales impuros y le dice mata y come. No, yo nunca he comido animal impuro. No está hablando de los animales, está hablando de la predicación a las personas que están asimiladas a otras naciones. Entonces la predicación hoy es abierta a todo el mundo, ya no se trata netamente del judaísmo. ¿Sí? O sea, usted puede hablar de la Torah con cualquier persona porque usted no sabe si hay un escogido o no. Vuelve y leo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué quiere decir eso? Haciendo uso de una ley. Si se juzga sin ley, sería un acto de injusticia. Juzgará al mundo con justicia, es decir, con una ley. Repito, si se juzga sin ley, es un acto de injusticia.
Entonces la gente que cree que Dios va a juzgar y que la ley está abolida, eso es un acto de injusticia. Porque usted no puede decir, yo le coloco la multa por orinar en la calle, si no hay una ley que diga que está prohibido orinar en la calle. Es como una consecuencia, todo está encerrado ahí. Sigo. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? El que Dios utilizará para juzgar. Es Yeshua, al que Dios levantó de entre los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Quiero que lean esa expresión en otra versión, la versión del 32. O todo el versículo 32. Cuando la gente oyó que Jesús había muerto y resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor hablamos de esto otro día. Sí. ¿Por qué? Porque tenían miedo ¿qué? A la presión social. Entonces miren lo que dice abajo. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el de Areopagita, el Areopagita, sí, una mujer llamada Dámaris y otros en ellos. Es decir, está predicando en un lugar público donde hay judíos de todas las escuelas, ¿sí? Y cuando él dice es que Yeshua resucitó de los muertos, pues los que eran de origen ¿qué? ¿De qué escuela? ¿Se acuerdan de la escuela judaica que opina que la resurrección no existe? Entonces los que eran de origen saduceo simplemente ¿qué? Se burlaron. Dijeron, ah sí, claro, claro. Y otros les dijeron, no Pablo, mejor hablemos de esto otro día. No es el momento, ¿por qué? Por el tipo de público. Dicen que entonces Pablo se fue, no sabemos si se fue enojado o se fue normal. Y los otros se reunieron y como en otro lugar se reunieron con Pablo, los que creían realmente que en la resurrección, o a los que les sonó la cuestión de la resurrección. Sí, miren que casi todas las predicaciones del libro de Hechos están enfocadas a la resurrección de Yeshua. Hagan la prueba y verán, yo miré casi todas así por encima, y casi todas mencionan que Yeshua resucitó de los muertos, casi todas. Es decir, la base, o una de las bases de nuestra enseñanza a otras personas, ¿cuál tiene que ser? Que Yeshua resucitó de los muertos. Que Yeshua resucitó de los muertos, eso es importantísimo, porque miren todos los aspectos que están relacionados a su resurrección. Entonces, Yeshua no podría juzgar a muertos y vivos, pero yo creo que este pasaje no va aquí, porque no tiene nada que ver con lo que decíamos. Pero bueno, sigamos y ya saldrá. ¿Sí? 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar de esto otra vez. ¿Sí? La versión Reina Valera traduce muy raro ese versículo 32. Sigamos. Esperen que me quedé pensando por qué coloqué eso así. Bueno, punto número 7. Y es, no estaría por encima de los muertos. Entonces, si Yeshua no hubiera resucitado, no estaría por encima de vivos y muertos. Por lo tanto, no estaría encima de la muerte. Yeshua está por encima de la muerte. La venció cuando resucitó. ¿Sí? El hecho de haber resucitado, ¿qué quiere decir eso? Que él venció a la muerte. El dominio que tenía la muerte sobre él fue cortado cuando Dios lo levantó entre los muertos. Sigo. Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Voy a leerlo rápidamente desde el 9. Estamos ahí, ¿cierto? Dice, yo Juan, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí rápidamente, a todos los discípulos de Yeshua los pasaron por muerte, a todos los mataron, los persiguieron hasta el final. Al único que no mataron fue a Juan, pero no es por ese cuento cristiano, porque esa es una
un mito o una leyenda cristiana donde dice que Juan era prácticamente inmortal. No, sencillamente no lo habían matado, el judaísmo no había ejercido sobre él la presión para matarlo, porque acordémonos de la posición que tenía Juan. ¿Qué posición tenía Juan dentro del pueblo? Que el judaísmo no se atrevía como a meterse directamente con él. Tanto que cuando van a crucificar a Yeshua y sacan a todo el mundo, él dice que el único que entró al lugar donde lo tenían ahí, ¿quién fue? Juan. Exacto. Entonces, por su posición sacerdotal, Juan, el discípulo, él no fue perseguido hasta la muerte, fue desterrado, porque matar a un sacerdote era algo serio. Y si ustedes se dan cuenta, una de las cosas que Yeshua le dice a los fariseos es: ustedes me vienen a juzgar a mí cuando ustedes mataron a Zacarías entre el lugar santo y el altar. Y dice que ellos se enojaron con Yeshua y trataban de prenderle, porque Yeshua les botó eso de que se habían metido con un sacerdote, y eso era prácticamente echarles el pueblo encima. Entonces, para no echarse el pueblo encima, no decidieron matar a Juan ni perseguirlo hasta la muerte, sino que mejor lo determinaron ¿a dónde? Al destierro. Patmos, creo que es una isla que queda ubicado frente a Grecia, pero no estoy del todo seguro, o a Chipre, no sé. Si alguien puede mirar Patmos mientras que yo sigo acá. 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, ¿cierto? El Aleph Tap, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 congregaciones que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Eso no quiere decir que fueron las únicas congregaciones, porque el romano es escrito en una congregación que está ubicada en Roma. La orden es puntual: envíala a las congregaciones que están en Asia, exclusivamente para los que estaban en Asia. No quiere decir que en el mundo no hubiera más. Sigo. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Todo esto pues hay que someterlo a análisis, y más que todo a la simbología hebrea, ¿vale? No a la simbología greco-romana que nos ha vendido un poco el Nuevo Testamento. Entonces, por lo tanto, no nos vamos a detener ahí porque no es el tema. Sigo. En su fuerza. 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí y diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Otra vez, yo soy el Aleph Tap, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea que él está por encima de la muerte y del sepulcro. Recuerden que Hades, en casi todos los contextos, es sepulcro. Yeshua está por encima de los sepulcros, pues si salió del sepulcro, si resucitó. Sigamos. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, y las 7 estrellas de los ángeles que están en las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Bueno, es decir, 7 congregaciones, digámosle, madres o principales para todo el resto del planeta. Es decir, usted y yo pertenecemos, digámoslo así, la palabra llegó hasta nosotros, más bien, la palabra llegó hasta nosotros gracias a la labor de alguna de esas 7 congregaciones. Sí, ya habría que hacer de pronto alguna investigación muy detallada, que realmente no sé si se puede hacer algún día, y escoger cada congregación en sí, lo que dice acá, cada congregación, en dónde podría estar ubicado, por ejemplo, usted. Y no, yo como que me inclino más por acá. Sí, no es el tema igual. Listo, entonces Yeshua tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Quite Hades, porque Hades es una palabra griega, que es un dios además, y un lugar llamado el inframundo. Para usted llegar al Hades, ¿qué tenía que hacer en la cultura griega? ¿Cierto? Dársela a un balsero. ¿Sí? ¿A quién era? El río Caronte. El río Caronte. Y por eso los muertos se les colocaban 2 monedas sobre los ojos, ¿no? Para que pudieran pagar el pasaje hasta el inframundo. Sí, loquísimo esa vaina, ¿no? Cultura griega. En la película de Hércules para niños ahí está explicado con dibujos y todo más claro.
Y bueno, obviamente Hércules tiene una cuestión muy interesante, y es que Hércules está formado a partir de la historia de Yeshua, una persona que fue hasta el Hades y volvió. ¿Se acuerdan que en la película él se mete al Hades y saca a su mamá supuestamente? Ajá. Yeshua también dice que fue al Hades y volvió. Y estando en las regiones más profundas de la tierra, regresó. Por lo tanto, él tiene el poder sobre el Hades. Sí, o sea, es una mezcla ahí, sí, toman un personaje hebreo y lo meten en su cultura y eso se vuelve una deformidad horrible. ¿Sí? Jesús es precisamente eso. Es Yeshua metido a la ideología de Zeus, ¿salió quién? Jesús. Una amalgama de vainas ilógicas, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, pero también es Dios, pero también es Hijo, y es tres con el Espíritu Santo, un revoltijo que es indescriptible. ¿Y qué más lo saca la gente rápidamente? Y es que esas cosas solamente las entiende Dios. ¿Sí? Es un misterio. Primera de Corintios 15, 54. Aquí mismo en este que estamos viendo. Dice el 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O Yeshua, estoy leyendo tal cual como está acá. ¿Qué quiere decir eso? Que Yeshua está por encima de qué? De la muerte, está también por encima de qué? Del pecado y de todo lo mortal, cuando Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, no tendría dominio sobre la muerte, porque diríamos que lo único que Yeshua no pudo vencer sería ¿qué? La muerte. O sea, yo les creería, listo, Yeshua no pecó, listo, o sea, venció el pecado. Yeshua fue tentado y no cayó, también venció a los demonios, si quieren métalos ahí también. Pero Yeshua fue vencido por algo, por la muerte. Cualquiera les podría decir eso, si Yeshua no resucitó. Pero como sabemos que Él resucitó, quiere decir que Él venció a todo, incluyendo al enemigo que falta por vencer por todos nosotros, que ¿quién es? La muerte. Todos vamos a ser vencidos por la muerte, salvo que seamos transformados y estemos vivos cuando el Mesías venga, ¿cierto? Vaya uno a saber si le toca eso, si no le toca. Pero si no, lo normal es que todos, ¿qué? Lo normal, muramos. Sí, por ahí leía, terminado el chaval, que en el chaval escuché a alguien que me dijo algo de criogenia, no sé, alguien sí me mencionaron. Y me puse a mirar después del chaval y encontré que por allá en Holanda, no sé, que hay gente que ya está pagando para que lo criogenicen, para despertarse supuestamente en el futuro. Yo no sé si ya lo estén haciendo, yo no sé si haya gente congelada en este momento, no tengo ni idea. Sí, pero... Sí, exacto, ¿y dónde quedó el alma? Como Capitán América. Sí, entonces yo no sé si hoy en día haya gente congelada, no lo sé. Pero es una práctica ilógica. Vamos a suponer que el alma y todo quedó metida ahí. De todas maneras, cuando lo descongelen, esa persona va a estar ¿qué? Envejeciendo y va a morir de todas maneras. Suponiendo que el proceso salga bien. ¿Pero va a salir bien? No. Eso no tiene sentido. Se van a romper las células. Sí, es cuando dicen la clonación. Si usted puede desarrollar todo el cuerpo, no sé si lo pueden hacer, vamos a suponer que se puede hacer todo el cuerpo, todo. Pero usted, ¿cómo le infunde vida a eso? Sí. Sí. Lo único que se puede hacer es tal vez copiar o de un óvulo fecundado, o sea, extraer material y meterlo en otro óvulo para que se desarrolle de la misma forma, así. Es lo único como que han podido medio desarrollar, que es el tal mito de la oveja Dolly y todo eso. Sí, pero la muerte no la pueden vencer así, no se puede vencer. ¿Quién es el que la puede vencer? ¿Quién es el que la pudo vencer? Yeshua. Entonces Yeshua está por encima de la vida y también está encima de la muerte. No es que Él dé vida o que Él dé muerte, no, Él está por encima de eso. ¿Quién es el que da vida como tal? El Eterno. Yo soy, bueno, Yuhei Bajei, ¿cierto? Que da la vida y que da la muerte, que hiere y que también da la cura. Sigo, para terminar. No hubiéramos recibido perdón de pecados. Primera de Corintios 15, 17. Dice, y si Mashiach no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí? La única manera de que yo pudiera salir del sistema de los sacrificios era que se hiciera un sacrificio única vez, perfecto y para siempre. Ese es Yeshua.
Entonces, si Yeshua no resucitó, ese sacrificio estaría en velo. ¿Por qué? Porque entonces podríamos tomar que la muerte de cualquier maestro nos hubiera servido para quitarnos encima el pecado. Pero sabemos que obtenemos perdón de pecados que mediante la muerte y la resurrección de Yeshua. No solamente su muerte, porque morir, pues varios, todos. ¿Sí? Y ellos no perdonaron pecados. Sí, principal de esta parte de lo que estamos viendo del tema, que Yeshua está por encima de la vida y de la muerte. Y también que si él no hubiera resucitado, estaría en un problema porque él sería un falso profeta. Porque él dijo, yo voy a resucitar. ¿Sí? ¿Listo? Y quiero terminar con esto, que faltó aquí, que es el tema de la otra semana. Si Yeshua no hubiera resucitado, 9. En el libro de Romanos dice que Dios nos metió en medio del judaísmo, ¿cierto? Mediante la muerte de Yeshua. Dice que nos hizo adeptos, nos metió en medio de ellos, en lugar de ellos, entre ellos. Hay muchas versiones de ese texto, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que pasó? El libro de Romanos cita el libro de Oseas. Usted va a leer el libro de Oseas, el pedazo que cita el libro de Romanos, no entiende nada. Pero si usted lo lee todo el libro de Oseas, va a entender, que es lo que hemos explicado aquí varias veces. Dios, como lo decían también en la fiesta de Shavuot, en el judaísmo se le conoce como el matrimonio de Dios con Israel. ¿Sí? Entonces Dios, el Eterno, ¿cierto? Digámoslo de esta forma, se casa con el pueblo de Israel, pongámoslo de esa forma porque pues Dios no tiene necesidad de esposa, nada de eso, es una manera metafórica que lo estoy colocando, se casa con la nación de Israel. Pero en el libro de Oseas, cuando ya está dividido en dos, Dios dice, no, yo me voy a desechar, yo voy a deshacer ¿a quién? A la casa de Israel, porque ellos han sido infieles a mi pacto. Dice, y a la tribu de Judá, a la casa de Judá, no la desecho no porque no hayan sido infieles, sino porque la voy a guardar por amor a mi siervo David. Y porque aquí pues también obviamente viene el Mesías. Entonces Dios se separa de la casa de Israel. ¿Sí? ¿Y qué les dice? Aquí donde yo me separo de ustedes, aquí también un día diré que ustedes son mi pueblo. Es decir, le da la promesa que se separa de ellos, pero que va a ser algo temporal. Entonces, ¿cuál es la única manera de romper un matrimonio? Carta de divorcio, ¿cierto? ¿O cuál es la otra? Que uno de los dos muera. Entonces está la época de Yeshua. Entonces está el representante de Dios, que es Yeshua, y está el pueblo, la casa de Judá. O se muere Yeshua o se muere la casa de Judá. ¿Qué dice el sumo sacerdote como profeta? Dice, es mejor que se muera un hombre a que se muera todo el pueblo. Entonces el destinado a morir es Yeshua. Yeshua muere, y cuando él muere, ese matrimonio temporal con la casa de Judá queda como anulado. Cuando él resucita, él no se puede casar otra vez con Judá y otra vez con la casa de Israel, porque sería ¿qué? Tener dos esposas, una vaina así. Entonces, hace de los dos, de la casa de Israel y de la casa de Judá, ¿qué los hace? Una sola nación. Y ahora está llamando tanto de la casa de Judá como de la casa de Israel al arrepentimiento y, lo más importante, al cumplimiento de la Torá. Sí, al cumplimiento de la Torá. Cuando se interponen cuestiones tradicionales por encima de la Torá, ya sabemos que ahí no hay cumplimiento de la Torá, hay tradición. ¿Sí? Y del otro lado lo mismo, cuando yo interpongo mis tradiciones occidentales por encima de la Torá, todo eso es considerado como transgresión. ¿Sí? Entonces, ahora Yeshua, si Yeshua no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Ese pacto nunca hubiera podido ser renovado. ¿Por qué? Porque hubieran quedado los dos como sueltos. Si no habría renovado, es decir, diríamos, aquí se acabó el pacto, porque una de las dos partes murió y nunca resucitó. Sí, el pueblo de Israel no ha muerto, ahí sigue, nosotros, ahí seguimos, la casa de Judá y la casa de Israel. ¿Quién fue el que murió transitoriamente? Yeshua. Si él no muere, tiene que morir ¿quién? Judá, o peor aún, toda la nación. Por lo tanto es mejor que muera un hombre y no que se muera toda la nación. Cuando él resucita, vuelvo y repito, restaura la cosa metiendo de las dos casas. Sí, cogiendo de las dos casas. Ahora, aquí pueden haber dentro de nosotros, cualquiera de los que estamos acá, ¿puede ser de la casa de Judá? Claro. ¿Podemos ser de la casa de Israel? Claro. ¿Y hay muchos de la casa de Israel que se han adaptado al judaísmo? Claro. ¿Sí o no? Listo. ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? ¿No? La semana próxima hacemos entonces el resumen final de todo lo que haya quedado por ahí suelto. Vamos a orar entonces.